Pues vamos a orar para empezar, ¿les parece bien? ¿Sí? Cierren sus ojos ahí donde están. Dale los buenos días a Dios si no se los has dado. Dile: Dios, buenos días, papá. Buenos días, Espíritu Santo. Eres tan fiel, papá. Eres tan leal. Gracias, papá, por tu presencia en nosotros. Gracias porque nos has incluido en tu familia. Gracias porque hoy podemos depender de ti, de tu favor, de tus posibilidades, de tu naturaleza, de tu gracia sobre nosotros, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre nos das dirección. Espíritu Santo, hemos venido a escucharte a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, papá. Amén. Muy bien. Hoy no vamos a hablar del clásico tapatío. ¿Alguien lo vio ayer? ¿Sí? Qué bueno que lo vieron. Muchas felicidades. Vamos a Mateo 4:1. Mateo 4:1 dice Carlos. Ay, no, qué mal, ¿eh? Qué mal ese Atlas. Vamos a leer, no es 4:1, es broma porque Mateo 7. Vamos a leer en el 7, capítulo 7, versículo 7. 7:7. ¿Listos? Y nos vamos a ir brincando a varias citas de ahí. Fíjate cómo dice: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Ahora, vamos a Mateo ya adelantito, pero ahora en el capítulo 11, versículo 24. 11:24. Perdón, es Marcos. Marcos 11:24. Ya les iba a leer una cita de condenación. Los que llegaron primero era la de víbora. Por eso no es bueno decir: Dios, háblame, y abres la Biblia donde sea. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿Sí? A veces sí está bien, pero a veces no, porque te puede salir la cita donde dice: y Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? ¿Listos? Marcos 11:24. Fíjate cómo dice: por tanto te digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás, y ¿qué va a suceder? Te vendrá, ¿verdad? Ahora Lucas, capítulo 11, versículo 9 y 10. Todas estas citas que estamos leyendo, estaría muy bien que las pudieras poner en un post-it, en tu carro, en tu espejo en la mañana, en el fondo de pantalla de tu celular. Lucas 11, y vamos a leer en el 9 y 10. Fíjate cómo dice: y yo te digo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora, en el capítulo 18 de Lucas, ahí mismo, y vamos a leer desde el versículo 1. Lucas 18:1. Qué interesante lo que Dios ha estado hablando acerca de fe, ¿verdad? En los domingos pasados, la verdad es que creemos que Dios nos está impulsando a creer por más. ¿Listo? ¿Ya estás ahí?
Dice en el 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar ¿cuándo? Siempre. Pero también dice otra palabra interesante, dice, y no desmayar. Dice, orar siempre y no desmayar. Dice en el 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuántos de aquí alguna vez han tenido una respuesta de parte de Dios? Que oraste por algo y viste la respuesta de Dios. ¿Todos? ¿Quién nunca ha tenido una respuesta de Dios? Honestamente, que oró y que Dios nunca le respondió. ¿Nadie? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Él siempre responde. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida es que Dios siempre responde las oraciones. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que Él responde. Lo que decía mi esposa la semana pasada es muy interesante porque decía, la fe y el tiempo no se mezclan. Cuando yo oré, yo estoy seguro que Dios responderá a esta oración. No sé si la va a responder al ratito, en la noche, mañana en la mañana, pasado mañana, en una semana, no sé. Pero lo que sí sé es que en el momento en que esto se manifieste, no fue demasiado tarde. En el momento en el que esta oración se manifiesta, no fue demasiado tarde. Dios siempre responde, ¿verdad? Entonces, algo muy interesante en estas citas que acabamos de leer es que dicen las citas, si tú necesitas algo, pídelo. Si necesitas sanidad, pide sanidad. Si necesitas pagar una deuda, pide pagar una deuda. Si lo que tú necesites, pídelo. ¿Necesitas más clientes? Pide más clientes, ¿verdad? Qué interesante, porque lo que nos dicen estas citas es, si tú necesitas algo, pídelo, porque si lo pides, se te va a dar. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que toca, se le abre la puerta. Entonces, qué interesante todo esto que está hablando Jesús. Ahora, el último pasaje que hablamos acerca de la viuda enfadosa, ¿verdad? Es que iba esta viuda y le decía al juez, oiga juez, hágame justicia. Y el juez, como no creía en Dios, decía no, ¿verdad? Pasaba el tiempo y decía, juez, hágame justicia. Y como era muy enfadosa, terminó haciéndole justicia. Y después Jesús dice esto, si el juez que era injusto terminó respondiendo a la petición de la viuda, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Pero después cierra con esta parte tan interesante. Jesús dice, que claman a Él de día y de noche. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Cuando tú y yo oramos, no es para convencer a Dios. Esto necesitamos siempre tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando tú le pides sanidad a Dios, no estás rogándole a Dios que te sane. Tú estás declarando lo que Él ya venció en la cruz y esta victoria y esta herencia que ya te entregó, y entonces tú estás hablando lo mismo que Él habla para tu vida. Esto es muy importante que podamos tener claridad. Tú y yo no le rogamos a Dios. Nosotros declaramos lo que Él ya nos entregó hace más de 2000 años en la victoria de Jesús. Esto es interesante, porque si no, tú vas a creer que tú oras y Dios no te responde. O que tú oras para ver si Dios te responde. Ahora, esto es otro punto que es muy interesante. Dice, vamos a leer en Primera de Juan,
Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Listos? Primera de Juan, está casi al final, antes de Apocalipsis. Son las cartas, no el Evangelio. Primera de Juan 5, 14. Mira cómo dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene algo interesante, esto lo puedes subrayar en tu Biblia, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, este es otro punto también muy importante. Cuando tú, en el momento en que tú le dices, Dios, ayúdame, Dios, necesito hacer esto, Dios, no sé cómo hacer esto, ayúdame, Dios, no sé cómo manejar esta situación. En ese momento, el oído de Dios inmediatamente gira para escucharte. Dios nunca te ignora. En el momento en que tú comienzas a hablar con Él, en ese momento, su rostro, ¿verdad? Su oído pone completa atención en lo que tú le estás diciendo. Y lo que tú le estás diciendo para Dios no es algo insignificante. No es como que dice, ay, otra vez ya vino por lo mismo. Para Dios tiene mucha importancia lo que tú le estás pidiendo. A tal punto tiene tanta importancia que Él dijo, voy a entregar a mi Hijo Jesús para que ellos puedan comprender que si yo les entregué a mi Hijo, dice Romanos, ¿cómo no les entregaré juntamente con Él todas las cosas? Esto es interesante que tengamos en nuestro corazón, que cuando yo volteo y le digo, Dios, ayúdame en esta circunstancia, honestamente no sé cómo manejarla, Dios. Él te está escuchando en ese momento. Él no es un padre que tú necesitas llegar y estarle rogando para que Él te escuche. Él es nuestro papá, nosotros somos sus hijos, y en el momento en que yo voy y cierro la puerta o voy manejando y comienzo a hablar con Él, su oído está presto y me está escuchando, y lo que le estoy diciendo es importante para Él. Es importante para Él. Ahora, la otra parte que describe aquí Primera de Juan es que si tú pides algo conforme a su voluntad para tu vida, Él va a responder esa oración. Ahora, una muy buena pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Buena, agradable y perfecta. ¿Dónde dice Romanos 12:2? Apúntalo y lo lees en tu casa. ¿Qué es entonces algo bueno, agradable y perfecto para tu vida? Ok, son cosas muy simples y creo que como humanos, ¿verdad? Tenemos claridad sobre las cosas que son buenas y sobre las cosas que son malas. Hay veces que nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos, pero honestamente sabemos que está bien y que está mal. La cita es Primera de Juan 5:14 en las cartas. Pero honestamente sabemos que está bien y que está mal. Si tú estás orando para que le vaya mal a una persona, Dios inmediatamente va a voltear su rostro. Si tú le estás diciendo, Dios, por favor, que le vaya mal a tal persona, Dios va a voltear su rostro. ¿Por qué? Porque esto no es relevante para Dios. Dios no lo va a hacer. Pero si tú volteas al cielo o estás cerrada en tu cuarto o vas manejando y le dices, Dios, ayúdame a salir de esta deuda. Esto es bueno. Esto es la voluntad de Dios, porque Dios no nos llamó a estar en esclavitud. Si tú vas en el camión y le dices, Dios, necesito un carro para moverme. Esto es bueno, no es codicia y es avaricia. Esto es una necesidad primaria. Si tú le dices, Dios, necesito una casa donde vivir, dame una casa, Dios.
Esto no es codicia ni es avaricia. Esto es una necesidad. Entonces tú y yo necesitamos comprender y quitar pensamientos religiosos que no son. Tú y yo necesitamos tener claridad que la voluntad de Dios es que tú y yo estemos bien. Hay corrientes que dicen, no, si no es conforme a su voluntad, no pidas. ¿Me explico? Esto no es cierto. Si Isabela viene y me dice a mí, oye papá, tengo hambre. No, Isabela, esto no es conforme a mi voluntad para ti. Mi voluntad ahorita para ti es que trabajes en el negocio. ¿Me explico? Entonces, necesitamos quitar de nuestra mente pensamientos que no son conforme a Dios, que son pensamientos religiosos, que la religión misma ha metido en nuestra cabeza y queremos vivir la relación con Dios a través de conceptos y no a través de una relación. La voluntad de Dios es buena. Entonces, una muy buena pregunta es, ¿qué necesitas? Tener un carro no es codicia. Tener una casa no es codicia. Si es conforme a la voluntad de Dios, tener libertad en las finanzas no es codicia. Tú necesitas y yo tenemos que tener abundantemente para poder bendecir a otros. Pero necesitamos quitar esto. Ahora, otra parte que quería tocar hoy es cuando Dios contesta oraciones. Por ejemplo, ¿alguien ha orado por un nuevo empleo y Dios respondió? ¿Alguien ha orado por un negocio y Dios respondió? Ok, ¿alguien ha orado por una nueva oportunidad y Dios respondió? Sí, ¿verdad? Ahora, quiero leerte un pasaje en Gálatas capítulo 3. Y quiero leer en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Antes de leer te quiero leer Santiago, ¿está bien? Vamos a Santiago. Y ahorita regresamos a Gálatas. Santiago, y vamos a leer en el capítulo 1. Capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 5. Santiago 1:5. ¿Listo? ¿Ya estás ahí? Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, en el 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Te lo voy a leer en una versión que se llama El Mensaje. Dice, si no sabes lo que estás haciendo, ora a Dios, le encanta ayudar. Obtendrás tu ayuda y no será condescendiente cuando la solicite. Pregunta con valentía, con fe y sin pensarlo dos veces. Las personas que se preocupan por sus oraciones son como olas azotadas por el viento. No crean que los que hacen esto van a obtener nada del Maestro, a la deriva en el mar, obteniendo abiertas todas tus opciones. Te la voy a leer ahora en una versión que se llama The Passion. Y si alguno anhela ser sabio, pídale a Dios sabiduría y Él se la dará. Él no verá tu falta de sabiduría como una oportunidad para regañarte por tus fracasos, pero los abrumará con su generosa gracia. Solo asegúrate de pedir fortalecido por una fe confiada, sin dudar de qué recibirás. Porque la persona ambivalente cree en un minuto
y duda al siguiente. Ser indeciso te hace volverte como el mar, embravecido, impulsado y sacudido por el viento. Estás despierto un minuto y derribado al siguiente. Fe no se liga con las emociones. La fe no se liga con las emociones. ¿Alguna vez alguien ha tenido un mal día que parece que todo sale mal? Ay, los demás no. Qué mentirosos. Hay veces que, ¿verdad? Te levantas en la cama y ya te vas a meter a bañar y se te olvidó prender el boiler y ahora está fría, ya te estás bañando. Y luego te sales y no hay toalla en el baño, ¿verdad? Y luego ya te vas a cambiar y no, pues ya te saliste y ay, se te olvidó algo en el que te ibas a llevar al trabajo y se te olvidó algo en la casa. Y luego llegas al trabajo y no, pues no hay esto. O ya se te cayó. Y dices, ¿a qué hora se va a acabar este día? Y apenas son las 9 de la mañana, ¿verdad? Pero necesitamos seguir creyendo en medio de las emociones. Porque las emociones no tienen que dirigir nuestra fe. Las emociones no tienen nada que ver con fe. Fe es tener una certeza de algo que ya sucedió, que Jesús me dio victoria. Fe no es esforzarte por creer. Fe es tener una certeza de que yo tengo victoria por encima de cualquier circunstancia. La solución llega porque Dios es fiel. Mateo 6:33 en la versión del mensaje dice: no te preocupes por el día de mañana. En el momento que llegue una situación difícil, Dios te ayudará a salir de ella. Qué interesante. Ahora sí quiero leerte Gálatas. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 3. Y vamos a leer una historia de Jonás. ¿Listos? Dice en Gálatas 3:3: tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Este pasaje es muy interesante porque Pablo les está diciendo: ¿recibiste al Espíritu Santo por esforzarte o por creer? Hay cosas, sobre todo las personas que hemos orado por negocios, que has orado por una oportunidad de empleo, que has orado por todo esto. Un día oraste por un negocio y el negocio lo recibiste por su gracia y su favor. La oportunidad del empleo la recibiste por su gracia y su favor, porque tú oraste y Él respondió, entonces fue su favor. Pero muchas veces lo que recibimos por su favor, ya después pasan los años y lo quiero seguir manteniendo vivo o seguir manteniendo en crecimiento por mi esfuerzo. ¿En qué sentido? Te voy a platicar lo que sucedió con el rey Salomón. El rey Salomón, cuando David muere, después sigue su hijo el rey Salomón. David había creado un imperio muy grande. Entonces llega Salomón a tomar este imperio y se le presenta a Dios y le dice: Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le dice: bueno, Dios, yo lo único que quiero es pues que pueda escucharte con sabiduría, ¿verdad? Que pueda estar en esta relación contigo. Y nunca le pide riquezas ni le pide fama. Y entonces Dios le dice: por cuanto no me pediste fama ni riquezas, yo te voy a convertir en el hombre más rico de la historia. Y entonces resulta que Dios lo convierte en esta. Ojo, Salomón no produjo ese estado. Decía que era tan impresionante el reino de Salomón que la gente llegaba a ver el reino y confundía al rey con el portero por la vestimenta que usaban. Que gente del mundo venía a ver el reino porque era tan impresionante verlo, lo que Dios había creado por su favor para con Salomón. Dios por su favor lo creó con Salomón.
Pero al pasar de los años, a Salomón se le olvidó que era el favor de Dios lo que le había producido ese imperio. Se olvidó que era el favor de Dios quien lo promovió, se olvidó que era el favor de Dios quien le dio provisión, se olvidó que era el favor de Dios quien multiplicó, se olvidó que era el favor de Dios quien lo llevó a crecimiento y comenzó a tratarlo de hacer por sus propias fuerzas. Comenzó a unirse teniendo relaciones sexuales con otros pueblos. ¿Y sabes qué sucedió en el momento que trató de llevar las cosas por su propio esfuerzo? Fracasó. Porque esto es interesante lo que dice Gálatas. ¿Por qué? Si ese negocio comenzó con el favor de Dios, ¿por qué después quieres seguirlo con tu propio esfuerzo? ¿Por qué si ese empleo y esa promoción comenzó con el favor de Dios, por qué después quieres comenzarlo con tu propio esfuerzo? En el jardín del Edén, Dios produjo el Edén. Dios hizo toda su naturaleza y la metió dentro de Adán. Y entonces Adán tenía esta capacidad de multiplicar, de sojuzgar, de señorear, de tener todas las posibilidades que Dios tenía. Pero después sucedió esto. Adán quiso seguir el mismo plan, pero ahora con su propio esfuerzo. ¿Y sabes qué sucedió? Cayó. ¿Por qué si empezaste por el favor de Dios, quieres terminar haciéndolo a tu manera? Si Dios levantó ese negocio, Dios lo sigue prosperando y aumentando. Si Dios levantó esa promoción en el empleo, si Dios cambió eso, ¿por qué quieres seguir con tu propio esfuerzo? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿por qué quieres terminar con la carne? Entonces, lo que hemos orado comenzó con el favor de Dios. ¿Por qué quieres terminar haciéndolo con la carne? Si fue su favor. Antes no lo teníamos. Lo que hoy tenemos que hemos orado, antes no lo teníamos. Sin embargo, su amor y su favor lo puso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él responde oraciones. Pero entonces, ¿por qué? Si yo inicié, ¿verdad? Con yo estoy ahorita al frente, me pusieron de los grupos Conecta y yo escuchaba esto de parte de Dios, me decía, si yo te puse ahorita con los grupos Conecta y fue mi favor, ¿por qué quieres continuar con la carne? Si yo te puse en este ministerio por mi favor y mi espíritu, ¿por qué quieres terminar con la carne? Yo de repente me preocupaba y decía, es que Dios, ¿qué voy a hacer para que sigan creciendo y más maestros? Y escuché claro que Dios me dijo, si yo te puse y es mi favor, ¿por qué quieres terminar con la carne? Si Dios entregó ese negocio, ese ministerio, esa familia, por su favor, ¿por qué quieres terminar con la carne? Hay una historia de Jonás. Si me acompañas al libro de Jonás. En el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1. Ya con este vamos a cerrar. ¿Listos? Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Dios y Dios dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera. Esta es la parte interesante. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ahora, qué interesante pasaje. Si tú conoces la historia de Jonás, Dios llama a Jonás y le dice, oye Jonás, necesito que vayas y le prediques a aquella ciudad porque quiero que conozcan quién soy yo. Y entonces Jonás dice, no, ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a ir porque aquellos son bien groseros. Y entonces yo no voy a ir. Y Dios le dice, Jonás, vete a la derecha. Ah, sí, me voy a la izquierda. Y luego Dios le dice, Jonás, necesito que subas. Ah, sí, me voy para abajo. Y entonces se va siempre al lado contrario. Y ya cuando llega a la ciudad, pues está viendo Jonás la ciudad. Y pues resulta que Jonás tiene mucho calor. Y entonces Dios dice, ok, tiene calor, pues le voy a hacer crecer un árbol, ¿verdad? Para que le dé sombra. ¿Dios tenía el derecho de quitar el árbol? ¿Por qué? Porque Él lo plantó, ¿verdad? El ejemplo más sencillo es como si haz de cuenta, yo un día le digo a Isabel, oye mi amor, hay que plantar un arbolito en nuestra casa, en la cochera. Y entonces el arbolito empieza a crecer, pero yo digo, ¿sabes qué? Las raíces se están metiendo a mi casa y le digo a Isabel, ¿sabes qué? Pues ya hay que quitarlo mejor. Lo quitamos y luego el vecino al día siguiente llega y me dice, oiga vecino, ¿por qué quito el árbol? Le daba sombra a mi carro. Y viene enojado el vecino. ¿Tú crees que es correcto esto? No, o sea, era mi árbol. Yo sabré si lo quito o lo dejo, ¿verdad? Esto es lo mismo que pasó con Jonás y Dios. Dios sabrá si quita la calabacera o lo pone. Después le pregunta a Jonás, Jonás, ¿por qué te enojas? Si era mi calabacera. Dios te dio el negocio. Dios te dio el negocio. Dios te dio ese ministerio, Dios te dio esa oportunidad en el trabajo. Y si Dios un día te dice, ya no quiero que estés ahora en ese empleo, quiero que cambies a este, ¿por qué te enojas? ¿No te lo dio Dios? ¿No era de Él y decidió entregárnoslo? Hay una historia donde se pelean dos hermanos. Se pelean dos hermanos por una herencia. Dice que se va a morir su papá. Llega un hermano y le dice, oye, a mí me toca la porción de la herencia, la doble, porque soy el primogénito. Y entonces el otro hermano le dice, ah, sí, pues le dice a su mamá, mira, yo te voy a poner bello para que te parezcas a tu hermano, y como tu papá casi no ve, te acercas, y cuando te acerques él va a tocar tus brazos y entonces se va a dar cuenta que eres tu hermano, y entonces la bendición de tu hermano te la va a dar a ti. Y resulta que hace esto el hermano y se va. Pues se va y le va muy bien. El hermano ya murió. Se va el hermano que se había llevado la bendición, pero resulta y se entera después de algunos meses que pues al hermano que le había quitado la bendición ahora lo quiere matar. Ah, sí, pues te voy a matar. Y entonces dice el hermano que le había ido muy bien, dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para que mi hermano no me mate? Pues muy fácil. Voy a llegar y le voy a mandar $1,000,000. Así con uno de mis trabajadores le voy a mandar un maletín con $1,000,000. Y luego ya que regrese va a pasar unos 2 meses y ahora le voy a mandar 100 bueyes. Y luego ya que pasen unos 2, 3 semanas y le voy a mandar
otros 500,000 pesos. Y luego ya que pase un momento, ahora le voy a mandar una camioneta de las que le gustan. Y pues con todos esos regalos, ¿verdad? ¿Qué hermano se va a volver a enojar? Y entonces ya llega el hermano y le dice, oye hermano, ¿sabes qué? Pues la verdad es que, pues sí, o sea, yo me puse, mi papá transmitió la bendición de la primogenitura sobre mí. Y entonces el otro hermano, el que se había quedado ahí enojado, le dice, no hermano, ¿sabes qué? Honestamente, no tienes que darme todos estos regalos, no te voy a matar. Y entonces Jacob, es el que se había llevado la bendición, le dice, no te preocupes, yo te puedo seguir dando. ¿Sabes por qué? Porque esto que te doy no depende de mi propio esfuerzo, depende de alguien que me lo da. Y entre yo más te doy, más puedo llegar a tener. Porque él entendió que la plata y el oro no eran de él. Que esa oportunidad, ciertamente Dios nos la dio, pero ¿qué sucede si te la pide? Era de él. No podemos enojarnos como Jonás. Lo que necesites, Dios está ahí para escucharte. Si es conforme a su voluntad, dice Primera de Juan, Él te va a escuchar. Si Él te escucha, es la plena seguridad de que tenemos lo que le estemos pidiendo. No sabemos si nos lo da mañana, pasado o la siguiente semana, el siguiente mes o el siguiente año, pero lo que sí estoy seguro es que mi Dios no falla. Pero también necesito comprender que lo que hoy tengo, Él me lo dio. Fue su favor. Y si empezó con su favor, no puedo terminar con la carne. Si Dios levantó ese negocio, necesitas aprender a descansar. Que si Él lo levantó, Él también añade clientes. Pero ¿sabes qué necesitas hacer tú también? Tomar pasos de fe y salir y buscar clientes. Tomar pasos de fe y enviar solicitud. Si tú estás tomando, ok, Dios, yo creo por una nueva promoción en mi empleo. Ok, está muy bien, dice Dios. Ya volteó su oído y te está escuchando. Pero ahora necesitas dar un paso de fe. Porque Dios te va a decir, ok, el que es fiel en lo poco, se le pone en lo mucho. ¿Estás siendo fiel en este pequeño empleo para yo poderte dar algo más? Nuestro Dios es fiel, no falla. ¿Oramos? ¿Te parece bien? Cierra tus ojos. Papá, te damos gracias porque eres tan bueno, papá. Y Dios, honestamente creemos que siempre nos escuchas, que en el momento en que nosotros hablamos, tú siempre nos oyes. Papá, nos encanta saber que respondes nuestras oraciones. Papá, y recurrimos a ti, mi Dios, porque necesitamos de ti, porque nosotros mismos no somos suficientes. En ti está la suficiencia. Papito, gracias. Mi Señor, estamos tan agradecidos por lo que nos has dado, papá. Pero sabemos que así como esta calabacera sigue siendo tuyo, papá. Sigue siendo tuyo. El negocio te pertenece a ti, papá. Nuestra familia te pertenece a ti. El ministerio te pertenece a ti, papá. Aún este cuerpo, dice Pablo, es tu templo y te pertenece a ti. Por eso es que lo cuidamos, papá, porque te pertenece a ti. Honestamente estamos agradecidos por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo por nuestras generaciones, papá. Gracias, papito, porque eres bueno.
Gracias porque eres fiel, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén.